Buen día, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a continuar con el tema 8, teoría combinatoria, permutaciones, variaciones y combinaciones. Este tema lo terminamos esta semana, son 3 clases, esta es la segunda, nos queda la otra clase y empezamos con el tema 9 la siguiente semana. Recordamos que este tema se van a evaluar tema 8 con tema 9. Ya esta semana, a final de semana, espero enviar el instructivo de evaluación de estos 2 temas para que puedan ir trabajando en la medida en que se van desarrollando los contenidos. Entonces, comencemos. Primero vamos a repasar o a dar la respuesta de los ejercicios de los ejemplitos que quedaron propuestos en la clase anterior. Estos los debieron haber hecho ustedes para ver qué tal les quedaron. Determina el valor numérico de, aquí tengo 9 factorial, la definición de factorial pues la manejamos la clase pasada, pues ya deben saber qué es el producto de todos los números de manera descendente desde el número entero hasta el 1. Entonces sería 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso me da 362.880. 7 factorial de la misma forma me da 5.040. Luego tengo el número combinatorio 11 sobre 8 y que de acuerdo a la fórmula de números combinatorios sabemos que es 11 factorial entre la base que es 8 factorial por 11 menos 8 factorial. Resolvemos, aplicamos la fórmula recursiva del factorial para poder cancelar 11 por 10 por 9 por 8 factorial con 8 factorial y me queda el 3 factorial de la resta. Esto me da 11 por 10 por 9, 990, entre el 3 factorial, que ya sabemos que es 6, me da 165. Este 60 con 59 ni siquiera lo resuelvo. ¿Por qué? Porque eso es una propiedad. Ya vimos también las propiedades y sabemos que el número combinado o sobre su número inmediato inferior siempre me va a dar el mismo número, que en este caso es 60. Y 8 factorial, este es digamos una operación con factoriales. Me quedaría 8 factorial, 3 factorial, aquí es 5 factorial, y cancelamos el 5 factorial, 8 por 7 por 6 entre 3 factorial, igual a 56. Continuamos, entonces ahora sí. Aquí esta parte no la tienen que copiar, eso lo vimos la clase pasada, pero vamos a retomar un poquito la información para poder empezar a trabajar con las operaciones de combinación. Entonces sería la combinatoria, recordamos en la parte de la matemática que se dedica a buscar procedimientos y estrategias para contar las diferentes formas de ordenar o de agrupar los elementos de un conjunto. Entre las diferentes formas que hay para llevar a cabo estas ordenaciones o agrupamientos tenemos 3, las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Pasamos que, por ejemplo, teníamos una situación que planteamos de 3 acciones o 3 situaciones que tenía que hacer en el hogar, que era limpiar, revisar el celular o las redes sociales y estudiar. Y los órdenes o en las diferentes órdenes en que yo podía hacer todas esas 3 tareas. Y vimos que eran 6 formas distintas. Ahora, formalizando esta situación, dado que en este caso, porque son 3 y son poquitas de trabajar, pero cuando son más, entonces para eso están la combinación, permutación y variación, que nos van a dar fórmulas que nos permiten conocer toda esa cantidad de formas sin tener que escribirlas todas. Iniciamos con las permutaciones. Las permutaciones son que si tengo n elementos, el número de agrupaciones distintas, tomando todos los elementos, ya en este caso digamos que se dicen agrupaciones, pero más que todo, como estoy trabajando todos los elementos, pues son ordenaciones. Los mismos elementos, pero los ordeno de diferente manera. Se designa con P sub n, y se denomina permutaciones de n elementos. A la expresión, y esta es la fórmula, permutación de n elementos es igual a n factorial. Entonces, ¿qué significa? Que todos los elementos yo los agrupo o los ordeno en n factorial cantidad de veces, diferente forma. Podemos verificar con el ejemplo anterior de las actividades a hacer en el hogar. Recordamos que eran 3 actividades. Entonces, la permutación o la forma de hacer esas 3 actividades de diferente orden
es factorial de acuerdo a la fórmula. Eso es 3 por 2 por 1, que es 6. Y efectivamente coincide con lo que nos dio que nosotros hicimos todas las combinaciones posibles, todas las ordenaciones posibles, y eran 6. En las permutaciones se cumple lo siguiente. Lo primero, en las agrupaciones intervienen todos los elementos. Y estos no se pueden repetir. Obviamente, si los tengo a todos incluidos, pues no puedo escribirlo varias veces. Dos agrupaciones son distintas si el orden en que aparecen los elementos difiere. Es decir, el orden en que yo coloque las cosas ya me marca la diferencia con otra forma de hacerla. Cuenta con otra forma. Vamos a hacer un ejemplo. Para seleccionar al delegado de la sección, se realiza la elección entre los 5 candidatos. ¿Cuántos resultados distintos pueden tenerse una vez efectuada la votación? Y represente 2 de estos posibles resultados. Entonces, aquí tengo, digamos, 5 personas, 5 estudiantes que van a ser elegidos como delegados. ¿De cuántas formas pueden ocurrir, de cuántas formas puedo obtener yo los resultados de la elección? Entonces, de estos 5 que yo tengo, pues vamos a ver qué posibles resultados son. Entonces, ¿cómo reconozco que es una permutación? Porque todos los elementos están involucrados. En este caso son 5 candidatos. ¿De cuántas formas pueden ser electos? ¿De cuántas formas pueden ser? ¿Cuáles son los resultados posibles? Sería entonces 5 factorial. Y eso es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 120. Eso significa que se pueden tener 120 resultados distintos. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo aquí, yo puedo llamar a ellos, los puedo ponerle nombre. Digamos que este se llama Mario, ella Beatriz, Carlos, ella Patricia y este se llama José. Entonces, yo en este orden, como están aquí en la imagen, ya es una opción. Es una de esos 120 posibilidades. Otra opción pudiese ser pues que gana Beatriz, después le sigue en votaciones Carlos, después José, después Patricia, después Mario. Otra opción puede ser que no, que ganó fue Carlos, después le sigue Beatriz, después José, Patricia, después Mario. Y así pueden ser 120 posibles resultados. Luego, hacemos otro ejemplo. ¿De cuántas formas pueden colocarse los libros de matemática, física, química y biología en un estante de biblioteca? Quiere decir que los vamos a colocar los 4. Pero ¿de cuántas maneras los puedo ordenar? Bueno, serían de 4 factorial formas, que eso me da 24 formas. Como me dice que represente 2 de estas, entonces, por ejemplo, yo puedo representar primero, coloco primero el de matemática, después el de química, el de física, el de biología. A lo mejor los coloco en el estante en el orden en que los voy a estudiar porque tengo actividades de ellas. Otra forma, pues entonces ya después que utilicé el de matemática lo paso de último y entonces vuelvo y me va a quedar primero química, después física, después biología, después física. Estas son posibles órdenes de estas 24 formas distintas. Ahora, continuando con las otras formas de arreglos, tendríamos ahora la variación, que serían las variaciones. Si hay ahora m elementos, el número de agrupaciones distintas, tomando de a n en n elementos, se designa con b de m con n, denominada variaciones de m tomados de a n. A la expresión variación de m tomados de a n es igual a m factorial entre m menos n factorial. Por ejemplo, ¿cuántos números de 4 cifras pueden formarse con los números del 1 al 8 si ninguno puede repetirse? ¿Eso qué significa? Que de los 8 elementos o de los 8 números que tengo, yo voy a utilizar 4. Ahí ya de una vez denotamos la diferencia con la permutación, porque en la permutación todos intervienen. De los 4, 4, de los 5, 5. En este caso, de los 8 voy a usar sino 4 o de a 4.
y que no pueden repetirse. Entonces, ¿qué puedo obtener? Bueno, pues si tomo los 4 primeros, 1, 2, 3, 4. Pero ese 1, 2, 3, 4 yo lo puedo escribir como invierto, entonces puede quedar 2, 3, 1, 4. O los mismos 3 números, pero los mismos 4 números, pero me puedo colocar el 4 primero, entonces 4, 1, 3, 2. Entonces, todos estos son distintas variaciones que yo puedo hacer de los 8 tomando de a 4. Aquí puedo tomar otros 4 que son el 5, 6, 7 y el 8. Puedo igual hacer todas las mezclas entre todos estos 8, las diferentes variaciones. Y con uno solo que cambie de lugar ya es otro número o ya es otra variación. En las variaciones se cumple que de los m elementos, solo n intervienen en las agrupaciones. No se pueden repetir los elementos. En este caso hay unas variaciones, hay otro caso de variaciones que sí se pueden repetir, pero para efectos del programa nuestro solo vemos el tipo de variación sencilla, que es esta donde no se pueden repetir. Las agrupaciones de n elementos son distintas si difieren en el orden de colocación. Eso significa que el orden sí es importante o el orden sí afecta y crea otra posible variación. Entonces, el orden sí importa. Entonces, resolviendo ahora sí el ejemplo que colocábamos para comprender el proceso de la variación. Tengo entonces de 8 números, voy a ir trabajando de a 4. Aplico la fórmula que sería m factorial entre m menos n factorial. Esto me da 8 por 7 por 6 por 5 por 4, desarrollando la fórmula recursiva para cancelar con el 4 del denominador. Me queda 8 por 7 por 6 por 5, eso es 1680. Se pueden formar 1680 números. Otro ejemplo, 10 personas se van a sentar en 4 sillas. ¿De cuántas maneras pueden hacerlo? Aquí tengo mis 10 personas y solo se van a utilizar o se pueden sentar, hay 4 sillas nada más. ¿De cuántas maneras se pueden sentar estas 10 personas aquí? Recordamos que ella se puede sentar aquí, el otro y este aquí. Pero después, si ella se queda y con alguno de ellos que cambie, ya es otra forma de sentarse. Entonces, la variación es del 11. De 11 tomo 4. Aquí está, es 11. Entonces desarrollo el factorial, 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial y cancelo 7 factorial con 7 factorial. Y eso me quedan 11 por 10 por 9 por 8, que me da 7920 formas. Las 11 personas se pueden sentar de 7920 maneras en las 4 sillas. Luego, si hay 12 jugadores en un equipo de béisbol, ¿cuántas alineaciones distintas puede hacer el entrenador? Si en juego participan 9 jugadores, es decir, que los otros deben quedar en la reserva. Aquí tengo, digamos, la posición de un juego de béisbol. Recordamos que en el juego de béisbol, las posiciones, digamos, que ocupa cada jugador, digamos, ellos no se pueden mezclar, es decir, ellos tienen una posición fija de acuerdo a donde están alineados, es decir, el primera base no puede venir a lanzar, ni el lanzador se puede ir a la primera base de manera permanente, solamente cuando en una jugada. Entonces, la alineación significa que el entrenador dice quién va a jugar el receptor, quién va a ser el lanzador, y ellos deben mantener su posición, al menos que se haga algún cambio. Por lo tanto, el orden en que sean registrados o alineados los jugadores sí es importante y sí afecta. No es lo mismo que yo coloque a Pedro a lanzar y a Juana a echar de receptor y después los invierta. ¿Por qué? Porque el equipo cambia. No sé qué tal tan bueno sea el que está de receptor y lo pase el lanzador. Entonces, legalmente tengo una variación, porque el orden sí importa, de 12 jugadores tomo de a 9, que son los que pueden estar en cancha.
Resuelvo normal la fórmula recursiva, 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 hasta el 3 factorial para cancelar con el 3 factorial que me va a quedar entre el del 12 menos 9. Y resuelvo eso, me da 79.833.600 posibilidades tiene el entrenador para hacer la alineación de su equipo. Otro ejemplo, ¿cuántos números de 4 dígitos pueden formarse con los números 0, 1, 2, 3 hasta el 9? Si ninguno de ellos puede repetirse. Y escriba 4 de ellos. En este caso, recordemos que además de identificar si el orden importa o no, también son situaciones cotidianas que tenemos que analizar. Me piden que el número sea de 4 dígitos. Un número de 4 dígitos, entonces, si el 0 no lo puedo colocar de primero, porque si coloco el 0 de primero, estaría generando un número como 0348, que legalmente no sería un número de 4 cifras, porque al 0348 pues no el 0 a la izquierda no cuenta y legalmente me estaría quedando como 348. Entonces, como el 0 no lo puedo colocar de primero, significa que en la primera posición de la cifra de 4 dígitos, yo no voy a tener 10 opciones, que son la cantidad de números que tengo. Voy a tener sino 9 opciones. Por eso dejo fija las 9 primeras posibilidades, es decir, las 9 opciones que tengo para el primer lugar del dígito de la cifra completa, de los 4. Ahora entonces, ¿qué pasa con las otras 3 cifras? Las otras 3 cifras me van a quedar 9 opciones, porque ya no son 10, porque ya aquí tengo las otras 9 opciones consideradas. Y ya voy a tener 9 opciones para ubicar 3. Obviamente 3, ya no 4, porque la primera opción ya la tengo fija con 9 posibilidades, que son desde el 1 hasta el 9. Y aquí, entonces ya tengo para combinar de 9, tomo de a 3. Entonces aplico la fórmula de variación, el 9 sigue aquí afuera multiplicando, trabajo 9 por 8 por 7 por 6, factorial con 6 factorial, aquí digamos error de edición, esta tachita va aquí, y me queda 9, el 9 aquí, por 9 por 8 por 7. Resuelvo, da 4.536. Se pueden formar 4.536 números de 4 cifras. ¿Como cuáles? Porque me dice que escriba 4 de ellos. Bueno, puedo trabajar 1038, 1304, 4230, 9566. Observen que todos los puedo trabajar moviendo la cantidad de los números. Estos tienen lo mismo, pero cambiándoles el orden ya es otro número. Pero el 0 no va a estar de primero. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Sabemos que dentro de la evaluación está que transcriba la clase utilizando creatividad y considerando la presentación y el orden. Si deseas ampliar lo explicado, pues ahí le dejo estos 2 enlaces sugeridos. Y ya sabe que si tiene alguna duda o inquietud, lo puede plantear por la mensajería instantánea de la plataforma o por mi mensajería privada de WhatsApp. Que estén muy bien.